Viernes, 21 de febrero de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 16. Registro digital, 202-9946. Tipo, aislada. Caducidad del procedimiento de declaración administrativa de nulidad de registro marcario. El plazo previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es inaplicable supletoriamente al dictado de la resolución. Hechos. En amparo directo se reclamó la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante la cual resolvió que caducó el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de registro marcario. Por haber transcurrido el plazo de 3 meses entre la última actuación y la emisión de la resolución respectiva. Al aplicar supletoriamente el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial abrogada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo previsto en el citado artículo 60 para que se produzca la caducidad del procedimiento de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario, iniciado a petición de parte, es inaplicable supletoriamente al dictado de la resolución. Justificación. Aun cuando la Ley de la Propiedad Industrial abrogada no regula la caducidad de los procedimientos de declaración administrativa tramitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a instancia de parte, le es aplicable supletoriamente el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando al promovente le corresponda realizar actos procesales para continuar con su tramitación. Sin embargo, no deriva consecuencia jurídica si la autoridad no resuelve el referido procedimiento dentro de los plazos previstos para ello, por lo que no debe estimarse actualizada la caducidad de la instancia cuando la paralización del procedimiento es imputable a la resolutora. Estimar lo contrario implicaría una carga adicional a las partes de presentar una promoción para evitar que caduque el procedimiento una vez cerrada la instrucción. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de 16. Registro digital, 202-9954. Tipo, aislada. Integrantes de carrera de la Guardia Nacional transferidos de la Policía Federal. Cuando incumplen el requisito de permanencia relativo a alcanzar la edad máxima, pueden contratarse como personal de confianza o, en caso contrario, la autoridad administrativa debe garantizarles los derechos a una pensión reducida y al servicio médico. Hechos. El Consejo de Carrera de la Guardia Nacional, en términos de los artículos 34, fracción, de la ley que regula dicha corporación y 79, fracción 2, de su reglamento, resolvió que una de sus integrantes, transferida de la Policía Federal, incumplió el requisito de permanencia relativo a alcanzar la edad máxima conforme a su jerarquía para continuar prestando sus servicios, quien promovió juicio contencioso administrativo federal contra dicha decisión. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez, por lo que en amparo directo aquella argumentó que no se respetaron sus derechos adquiridos en el servicio civil de carrera. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los integrantes de carrera de la Guardia Nacional transferidos de la Policía Federal que incumplan el requisito de permanencia relativo a alcanzar la edad máxima pueden contratarse como personal de confianza o, en caso contrario, la autoridad administrativa debe garantizarles los derechos a una pensión reducida conforme a sus años de servicios y al servicio médico. Justificación. El artículo 5 transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de la Guardia Nacional vincula a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a garantizar que los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional continuarán gozando del sistema de seguridad social establecido en las normas y acuerdos emitidos por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal y que dicha Secretaría celebrará con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado los convenios o acuerdos necesarios para garantizar la continuidad de sus prestaciones. El artículo 80 del reglamento de la referida ley prevé que cuando los integrantes de carrera alcancen las edades a que se refiere su artículo 79, quedarán inmediatamente separados en términos del diverso 34, fracción, de la propia ley, y que el personal que se coloque en el supuesto mencionado podrá ser contratado como trabajador de confianza, por lo que no debe desprotegerse a los trabajadores de sus beneficios de seguridad social, pues la omisión de establecer medidas tendentes a que
quienes alcanzan el límite máximo de edad conserven algún medio económico de subsistencia sería inconstitucional. De la interpretación de los preceptos quinto transitorio y 80 señalados deriva que las personas que se ubiquen en el supuesto de separación del servicio como integrantes del servicio profesional de carrera de la Guardia Nacional, por alcanzar la edad máxima, podrán ser contratadas como personal de confianza y en caso de no proceder, debe otorgárseles una pensión reducida conforme a sus años de servicios. En términos del convenio número 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social, de la Organización Internacional del Trabajo, así como garantizarles su derecho a los servicios médicos. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 16. Registro Digital, 202-9958. Tipo, aislada. Marcas. Para determinar si son susceptibles de engañar o inducir al error al consumidor, debe analizarse si la denominación guarda relación con el origen de los productos o servicios que pretenden amparar. Hechos: una persona moral solicitó el registro de la marca Swiss Navy, el cual se le negó al considerarse que se actualiza el impedimento establecido en el artículo 173, fracción 15, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pues la traducción al español de dicha marca, Marina Suiza, es susceptible de engañar al público respecto al origen empresarial de los productos que pretende amparar, por lo que promovió juicio contencioso administrativo federal. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez, y en amparo directo aquella argumentó que no existe un organismo empresarial o gubernamental denominado así, ni los productos que pretende amparar clase 5 internacional correspondiente a cremas medicinales, lubricantes sexuales, preparaciones medicinales, entre otros guardan relación con el ente gubernamental. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que para determinar si una marca sujeta a registro engaña o induce al error al consumidor, debe analizarse si la denominación propuesta guarda relación con el origen de los productos o servicios que pretende amparar. Justificación. En atención al principio de especialidad previsto en el artículo 176 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, las marcas se registrarán en relación con productos y servicios específicos conforme a la clasificación prevista en su reglamento. Para que una marca sea susceptible de engañar o inducir al error debe analizarse si la denominación que pudiera aludir a la naturaleza, composición, cualidades, origen empresarial o gubernamental guarda relación con los productos que pretende amparar, pues una descripción puede resultar engañosa para un tipo de producto, pero no para otro. En el caso, la marca Swiss Navy no es engañosa, ya que los productos que pretende amparar cremas medicinales, lubricantes sexuales, preparaciones medicinales, entre otros no guardan relación con la Fuerza Naval Suiza. De ahí que no es razonable que un consumidor promedio pueda ser engañado al adquirir esos productos por considerar que provienen de dicho ente. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de 16. Registro Digital, 202-9959. Tipo, aislada. Materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales. El estándar probatorio para acreditarla cuando se rechace la devolución de saldo a favor, puede atender a un criterio de razonabilidad y demostrarse a través de la prueba presuncional. Hechos: una persona solicitó la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado y ante la omisión de respuesta, demandó la nulidad de la negativa ficta. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió la improcedencia de la devolución, al considerar que con las pruebas ofrecidas no se acreditó la materialidad de las operaciones realizadas con diversos proveedores, al ser insuficientes para ese efecto los comprobantes fiscales, papeles de trabajo, listas de asistencia de personal, tarjetas de identificación corporativas y contratos privados de prestación de servicios, entre otros. En amparo directo argumentó que no se adminicularon las pruebas que ofreció en el juicio contencioso administrativo federal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se rechace la devolución de saldo a favor, el estándar probatorio para acreditar la materialidad de las operaciones puede demostrarse a través de la prueba presuncional. Justificación. De la interpretación de los artículos 93, 190 a 196 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deriva que la ley reconoce como medio de prueba a la presuncional.
la cual permite la comprobación de los hechos sobre los cuales no se cuenta con prueba directa y se configura con base en indicios, que precisan ser suficientes y orientan razonablemente la afirmación de un evento que se desconoce y pretende acreditarse por ese medio indirecto. Cuando se controvierta la materialidad de las operaciones consignadas en comprobantes fiscales con motivo de la solicitud de devolución de saldo a favor, el interesado podrá ofrecer las pruebas que permitan conocer la naturaleza de la operación, a condición de que estén relacionadas con ella. En razón de que el Código Fiscal de la Federación no establece específicamente las reglas de valoración que deberán tomarse en cuenta para la acreditación de la materialidad de las operaciones que sean materia de cuestionamiento. En lo relativo a la cuestión probatoria, deberá atenderse a un criterio de razonabilidad, en el que de manera lógica se expliquen las operaciones cuestionadas por la autoridad fiscal en orden a la actividad que se pretenda acreditar. Por tanto, cuando los hechos sean de difícil constatación, como ocurre tratándose de las operaciones comerciales celebradas entre particulares en que pueden participar una multiplicidad de sujetos, su demostración queda supeditada al cúmulo de medios de convicción que el interesado ofrezca para tal efecto, por lo que atendiendo a esa circunstancia es viable acudir a la prueba presuncional, apoyada en indicios, a condición de que los medios que se ofrezcan cumplan con los principios de probidad, pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 16. Registro Digital, 202-9960. Tipo, aislada. Notificaciones en amparos que involucren derechos de personas con discapacidad intelectual. La persona juzgadora debe realizar ajustes en el procedimiento para que se realicen personalmente, aunque se hayan autorizado electrónicamente. Hechos. El padre de una persona con discapacidad intelectual promovió amparo indirecto contra la omisión de la Secretaría de Educación Pública de vigilar la negativa de un centro de atención múltiple, de garantizar el derecho de educación inclusiva de aquella. La persona juzgadora autorizó que las notificaciones se realizaran vía electrónica, incluidas las personales. Derivado del informe con justificación se ordenó dar vista a la persona quejosa para que ampliara su demanda sobre la fecha de notificación de la resolución impugnada. Pues se advirtió una fecha diversa a la señalada por ella, ese requerimiento se notificó electrónicamente a su representante especial, por lo que aquella se enteró en fecha posterior. Y al desahogarlo se sobreseyó en el juicio al estimarse que fue extemporánea. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los amparos indirectos que involucren derechos de personas con discapacidad intelectual, las personas juzgadoras deben realizar ajustes en el procedimiento para que las notificaciones se realicen personalmente, aunque se hayan autorizado electrónicamente. Justificación. De los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, deriva la obligación de las autoridades judiciales de asegurar el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercerlo en igualdad de condiciones que el resto de la población, debiendo realizar los ajustes al procedimiento que se requieran y que sean adecuados a su edad. En la tesis de jurisprudencia 1A/J 163/2022, 11ª. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los ajustes de procedimiento están reservados específicamente para referirse al establecimiento de condiciones de igualdad en el acceso a la justicia. Y esto es, son un derecho instrumental para acceder a aquellos que tienen que ver con el debido proceso y, por tal razón, no pueden negarse al no estar sujetos a un criterio de proporcionalidad. A fin de preservar el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual, las personas juzgadoras deben realizar ajustes al procedimiento con el objeto de que en atención al reconocimiento de su autonomía e independencia y liberándolas de estigmas y perjuicios en su contra sean notificadas personalmente en los juicios de amparo en los que estén involucradas, para que tengan conocimiento de su existencia y externen su voluntad, debiendo emplear los medios adecuados, que para ese fin prevé de manera enunciativa, mas no limitativa, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad emitido por el propio Alto Tribunal respecto a las notificaciones a personas con discapacidad intelectual. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de 16. Registro Digital, 202
9961. Tipo, aislada. Papeles de trabajo. El artículo 28, fracción I, apartado A, del Código Fiscal de la Federación, al no definirlos, no viola el principio de legalidad tributaria, legislación vigente en 2020. Hechos. Se demandó la nulidad de la resolución determinante de un crédito fiscal por concepto de impuesto al valor agregado, su actualización, recargos y multa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez. Al estimar legal el requerimiento del papel de trabajo en el que integrara a detalle el monto de los pagos efectuados a sus proveedores residentes en el extranjero, a los que hubiera retenido dicho impuesto. En amparo directo se reclamó el artículo 28, fracción I, apartado A, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2020, con el argumento de que no establece qué debe entenderse por papeles de trabajo, ni cómo deben integrarse o qué información deben contener, lo que contraviene su derecho a la legalidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 28, fracción I, apartado A, del referido código, al no definir la expresión papeles de trabajo, no viola el principio de legalidad tributaria. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si bien es deseable que en las leyes no exista ambigüedad ni confusión, lo cierto es que no existe fundamento constitucional o legal que obligue al legislador a definir cada vocablo o locución utilizada en las leyes que expide. Conforme al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, el precepto reclamado no debe interpretarse de manera aislada, sino que debe acudirse a la norma reglamentaria y, en su caso, a las disposiciones de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. El artículo 33, apartado A, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación clarifica y especifica cuáles son los documentos que integran la contabilidad y su apartado B señala cómo deben ser los registros o asientos contables. La regla 2.8.1.16. De los papeles de trabajo y registro de asientos contables, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019. Prevé que para los efectos señalados en el artículo 33, la documentación comprobatoria de las operaciones ahí mencionadas es parte de la contabilidad. Por tanto, los papeles de trabajo son los documentos que contienen registros o asientos contables que permiten a la autoridad fiscal la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, adminiculadas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, así como la relación de cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas, entre otras. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de 16. Registro Digital, 202-9965. Tipo, aislada. Pensión por viudez reducida otorgada por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Para calcular su porcentaje debe realizarse un ejercicio de cuantificación entre el convenio número 102 relativo a la norma mínima de la Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo y la ley que regula a esa institución y aplicar el ordenamiento que más favorezca a la persona. Hechos. Se demandó la nulidad de la resolución de pensiones civiles del Estado de Chihuahua mediante la cual se negó a la persona quejosa la pensión por viudez, pues su esposo fallecido no cotizó por más de los 15 años previstos en el artículo 58 de la ley de dicha institución abrogada. Se declaró su nulidad y se reconoció el derecho subjetivo de la viuda al otorgamiento de dicha pensión reducida, en términos del convenio número 102 relativo a la norma mínima de la Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y para cuantificarla se aplicó el artículo 49 de la referida ley y se calculó proporcionalmente a los años de servicio prestados por el trabajador fallecido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para calcular el porcentaje de la pensión por viudez reducida otorgada por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, debe realizarse un ejercicio de cuantificación entre la ley que regula a esa institución y el referido convenio y aplicarse el ordenamiento que más favorezca a la persona. Justificación. El artículo 49 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua abrogada prevé que al lapso mínimo de 15 años de servicio corresponde el 55% para efecto de cuantificar la pensión. De los artículos 62 y 63, así como del cuadro anexo a la parte 11 del citado convenio,
deriva que cuando su otorgamiento esté condicionado al cumplimiento de un periodo mínimo de cotización, debe garantizarse una prestación reducida calculada de conformidad con la parte 11, pero según un porcentaje inferior en 10 unidades al que se indica en el cuadro anexo a esa parte para el beneficiario. De acuerdo con el principio pro persona reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica respecto de la institución jurídica que se analice, esta debe aplicarse, con lo que se otorga un sentido protector en favor de la persona. Pues ante la existencia de varias posibilidades de solución, debe optarse por la que proteja en los términos más amplios, esto es, acudir a la norma que contenga el derecho más extenso. Entonces, para determinar el porcentaje de la pensión por viudez reducida, otorgada en términos del artículo 63.2, inciso A, del citado convenio, debe analizarse el artículo 49 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua abrogada y los diversos 62 y 63, así como el cuadro anexo a la parte 11 del propio convenio, y realizarse un ejercicio de cuantificación de la pensión de ambos ordenamientos y aplicar el que más favorezca a la viuda. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 8 de 16. Registro Digital, 202-9973. Tipo, aislada. Pruebas en el procedimiento administrativo sancionador. Son lícitas si se obtienen de una red social pública o de una aplicación de mensajería instantánea y uno de los interlocutores de la conversación levanta el secreto de la comunicación. Hechos. En amparo indirecto se reclamó el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el cual se sustentó en diversas imágenes y un video obtenidos de la aplicación de mensajería instantánea denominada WhatsApp y de la red social Facebook generadas por la persona quejosa y enviadas a una interlocutora, quien permitió su circulación, en el que se argumentó que dichas pruebas violan el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las pruebas en el procedimiento administrativo sancionador son lícitas si se obtienen de una red social pública o de una aplicación de mensajería instantánea y uno de los interlocutores de la conversación levantó el secreto de la comunicación. Justificación, en la tesis aislada primera, XCV-2008. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que no existe violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas cuando uno de los participantes de la conversación levanta el secreto de la comunicación. Conforme al carácter público de algunas redes sociales, la obtención del material almacenado es lícita, porque basta con acceder al perfil del usuario para obtenerlo. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de 16. Registro Digital, 202-9979. Tipo, aislada. Refugiados. La violencia sexual equivale a un acto de persecución para el reconocimiento de esa condición. Hechos. La quejosa solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados el reconocimiento de la condición de refugiada, toda vez que abandonó su país al haber sido víctima de violencia sexual y de amenazas por parte de una red delictiva dedicada a las transferencias internacionales, la cual se negó al estimarse que existía temor fundado, más no persecución. En el juicio contencioso administrativo se resolvió que la violencia sexual ejercida en su contra era un caso aislado que no fue utilizado como un mecanismo de persecución, pues en su país de origen ese tipo de violencia es generalizada, por lo que no puede considerarse como un factor relevante que la llevó a huir de su país. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la violencia sexual equivale a un acto de persecución para el reconocimiento de la condición de refugiado. Justificación. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional reconocen que la violencia sexual es una forma grave de abuso, equivalente a persecución, pues es un acto que ocasiona un profundo sentimiento de daño físico y mental que se utiliza como mecanismo de persecución. La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político adoptó una definición más amplia de las personas refugiadas a la prevista en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en la ciudad de Ginebra el 28 de julio de 1951,
al incluir el género como un motivo de persecución. En el artículo 6, fracción, del reglamento de dicha ley se reconoció que la violencia sexual es una forma de persecución, sin que ello implique analizar si fue un caso aislado o un problema generalizado en el país de origen, pues ello no solo sería revictimizante para la persona solicitante, sino que iría contra la intención del legislador de adoptar una visión proteccionista en temas de género para el reconocimiento de la condición de refugiada. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de 16. Registro Digital, 202-9980. Tipo, aislada. Refugiados. Para el reconocimiento de esa condición es innecesario acreditar con pruebas documentales el temor fundado de persecución. Hechos. La quejosa solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados el reconocimiento de la condición de refugiada, toda vez que abandonó su país al haber sido víctima de violencia sexual y de amenazas por parte de una red delictiva dedicada a las transferencias internacionales, la cual se negó al estimarse que existía temor fundado, más no persecución, porque quienes la violentaron eran de nacionalidad diferente. En el juicio contencioso administrativo federal se resolvió que no acreditó la persecución, pues omitió presentar pruebas suficientes, como las notas amenazantes que recibió o que intentó reubicarse en su país de origen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para obtener el reconocimiento de la condición de refugiado es innecesario acreditar con pruebas documentales el temor fundado de persecución. Justificación. De los artículos 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en la ciudad de Ginebra el 28 de julio de 1951 y 13, fracción, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, derivan 3 requisitos para que sea reconocida la condición de refugiado. 1. Que exista temor fundado de ser perseguido por motivos de género, nacionalidad, raza, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social o de religión. 2. Que se encuentre fuera del país de su nacionalidad. Y 3. Que a causa de ese temor no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país. Conforme al Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la referida Convención y al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. El primer requisito tiene 2 vertientes: temor fundado y persecución. El primero tiene un elemento subjetivo, que atiende exclusivamente al sentir de la persona solicitante de refugio, por lo que únicamente se analizan las declaraciones y su credibilidad, y uno objetivo, que refiere a que se base en una situación objetiva, para lo que deben tomarse en consideración las declaraciones del solicitante, informes, estadísticas o demás elementos que se tengan respecto a las condiciones del país de origen. La persecución es una amenaza contra la vida o la libertad de una persona. El que otras amenazas o acciones lesivas equivalgan a persecución dependerá de las circunstancias de cada caso. El artículo 6 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria establece un catálogo de conductas específicas que equivalen a actos de persecución, entre las que se encuentra la violencia sexual. Fracción I. Para acreditar que existe temor fundado de persecución debe atenderse a la base subjetiva, objetiva y así se actualiza alguna de las conductas previstas en el artículo 6 del referido reglamento, sin que pueda exigirse a las personas solicitantes la exhibición de pruebas que demuestren esos elementos, pues basta con sus declaraciones en conjunto con las cifras estadísticas o informes sobre su país de origen. Así lo reconoció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el referido manual, al estimar que no es congruente con la señalada convención exigirles pruebas documentales para que se les reconozca la condición de refugiados. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de 16. Registro Digital, 202-9984. Tipo, aislada. Responsabilidad patrimonial del Estado. El mecanismo para calcular la indemnización por daños personales contenido en la ley federal relativa no es arbitrario ni viola el derecho a la justa indemnización. Hechos. Una persona física solicitó a una empresa productiva del Estado una indemnización con motivo de la responsabilidad derivada de la indebida prestación del servicio de energía eléctrica, que le causó una incapacidad permanente parcial, que le impide desarrollar el oficio al que se dedicaba.
Demandó la nulidad de su negativa y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la responsabilidad patrimonial a cargo de dicha empresa y su derecho a obtener una indemnización por daños personales y morales. En amparo directo, aquella argumentó que el tope al monto de las indemnizaciones previsto en el artículo 14, fracción 2, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no constituye una justa indemnización para los afectados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el mecanismo para calcular la indemnización por daños personales contenido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, al remitir a la tabla de evaluación de incapacidades prevista en la Ley Federal del Trabajo, no es arbitrario ni viola el derecho a la justa indemnización. Justificación. Los artículos 12, 13 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establecen que el monto de las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado deberá resarcir los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada y corresponderá a la reparación integral del daño, en la que deben incluirse los daños personales y morales generados. Para determinar cuáles son los aspectos que comprende la indemnización por daño personal, es necesario considerar que el artículo 14, fracción, de la señalada ley prevé dos rubros indemnizatorios. 1. El basado en los dictámenes médicos, tendiente a determinar en qué forma se vulneró la integridad personal del individuo afectado y a cuantificar en qué modo se mermó su capacidad de trabajo. Y 2. El correspondiente al monto por el que se cubrirán los gastos médicos que, en su caso, habrán de erogarse como consecuencia de los daños causados. En relación con el daño personal, la ley remite al mecanismo indemnizatorio previsto en la Ley Federal del Trabajo en relación con los riesgos de trabajo, en cuyos artículos 492, 493 y 495 establece que si el riesgo produce una incapacidad permanente parcial, la indemnización se calculará aplicando el porcentaje que fija la tabla de evaluación de incapacidades establecida en el diverso 513 de la propia ley, sobre el importe de 1.095 días de salario. Y que si se produce una incapacidad permanente total, la indemnización debe ascender hasta el 100% del importe referido. En ese contexto, el mecanismo de cálculo no es arbitrario ni contrario al derecho a la justa indemnización, al establecer que la indemnización por daño personal debe calcularse conforme al porcentaje establecido en la tabla de evaluación de incapacidades, pues tiene por objeto resarcir solo un aspecto de la justa indemnización, como es la disminución física funcional provocada por la actuación irregular, rubro que es independiente a la compensación que deba pagarse por concepto de daños materiales y morales. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 16. Registro Digital, 202-9985. Tipo, aislada. Responsabilidad patrimonial del Estado. La reparación integral del daño comprende el resarcimiento de los daños materiales y del daño moral. Hechos. Una persona física solicitó a una empresa productiva del Estado una indemnización con motivo de la responsabilidad derivada de la indebida prestación del servicio de energía eléctrica, que le causó una incapacidad permanente parcial, que le impide desarrollar el oficio al que se dedicaba. Demandó la nulidad de su negativa y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la responsabilidad patrimonial a cargo de dicha empresa y su derecho a obtener una indemnización por daños personales y morales. En amparo directo, aquella argumentó que el tope al monto de las indemnizaciones previsto en el artículo 14, fracción 2, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no constituye una justa indemnización para los afectados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la reparación integral del daño, como derecho fundamental de las personas, generada por la actividad administrativa irregular del Estado, comprende el resarcimiento de los daños materiales y del daño moral. Justificación. Conforme a la doctrina desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho fundamental a la reparación del daño previsto en los artículos 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, genera una obligación a cargo del Estado de restituir a la persona en las condiciones de vida que debería tener y que se vieron afectadas con motivo de su actividad administrativa irregular. La reparación debe traducirse en la restitución de los derechos afectados y, de no ser posible,
en el pago de una justa indemnización, cuyos concepto y monto dependerán del daño ocasionado, el cual puede ser material y moral. La reparación del daño material comprende el resarcimiento del daño físico, del daño patrimonial, del lucro cesante y de la disminución del proyecto de vida. El daño físico es el detrimento de la integridad física de la persona, cuya indemnización debe cuantificarse con base en el mecanismo establecido en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el capítulo relativo a riesgos de trabajo. El daño patrimonial es el menoscabo provocado por los gastos en que incurrió el afectado por los hechos irregulares. El lucro cesante supone la pérdida o el detrimento de los ingresos de la víctima. El proyecto de vida comprende la limitación o pérdida de oportunidades de empleo, educación, prestaciones sociales, entre otras, provocada por los hechos ilícitos. El daño moral o inmaterial comprende la indemnización por los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de 16. Registro Digital, 202-9988. Tipo, aislada. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los artículos 4, fracciones I, inciso D, y 2, inciso D, y 5, fracción 13, de su Código de Conducta, no violan el principio de subordinación jerárquica. Hechos. En amparo indirecto se reclamó el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo emitido por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuya conducta irregular se fundamentó en los artículos 4, fracciones I, inciso D, y 2, inciso D, y 5, fracción 13, del Código de Conducta de dicha dependencia, argumentándose que dichos preceptos violan el principio de subordinación jerárquica. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 4, fracciones I, inciso D, y 2, inciso D, y 5, fracción 13, del referido código, no violan el principio de subordinación jerárquica. Justificación. El señalado código fue emitido conforme a la habilitación que el Congreso de la Unión estableció en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se reflejó en los lineamientos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicados mediante acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018. De la confrontación de los preceptos reclamados con los lineamientos quinto, incisos H, I y N, que establecen como principios que rigen al servicio público el profesionalismo, la objetividad y la integridad. Octavo. Incisos A, K y M, y noveno, inciso D, que prevén como reglas de integridad en los distintos ámbitos del servicio público la actuación pública, el desempeño permanente con integridad y el comportamiento digno. Deriva que el Código de Conducta no va más allá de lo previsto en los lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que los complementa, en la medida en que se reducen al ámbito de actuación que corresponde a la referida Secretaría en materia de seguridad pública y especifican qué es lo que debe entenderse por cada principio que rige al servicio público. Tampoco se advierte que establezca algún nuevo supuesto de exigencia de conducta por parte de las personas servidoras públicas, de aquellos que se dispusieron mediante los indicados lineamientos, sino que refleja los principios constitucionales y legales que rigen el servicio público y atiende al catálogo de valores y a las definiciones que el indicado comité determinó y limitó. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de 16. Registro Digital, 202-9989. Tipo, aislada. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Su titular no viola el principio de reserva de ley, al expedir su Código de Conducta. Hechos. En amparo indirecto se reclamó del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la expedición del Código de Conducta de dicha dependencia, publicado en la Gaceta Oficial Local el 8 de mayo de 2019. En revisión se argumentó que no se señaló la normativa que lo habilitara para expedirlo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no viola el principio de reserva de ley al expedir el referido código.
Justificación. El Congreso de la Unión estableció en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la habilitación del Secretario de Seguridad Ciudadana para expedirlo, la cual se reflejó en los lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere dicho artículo, emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018, adoptados en el Código de Ética de la Administración Pública de esa entidad federativa, publicado en su Gaceta Oficial el 7 de febrero de 2019, emitido por el Secretario de la Contraloría General Local, cuyo artículo segundo transitorio, conforme a la habilitación contenida en el lineamiento 13º, a su vez, habilita a los entes públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México para publicar en la Gaceta Oficial su respectivo Código de Conducta. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 de 16. Registro Digital, 202-9963. Tipo, jurisprudencia. Pensión por edad y tiempo de servicios en el régimen del artículo 10º transitorio de la actual Ley del ISSSTE. La edad mínima requerida se define por el esquema bianual gradual de la transición. Hechos. Personas trabajadoras del Estado que se encontraban en activo cuando entró en vigor la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Optaron por el régimen pensionario previsto en su artículo 10º transitorio, renunciando al beneficio de la indemnización global. Posteriormente, tras haber acumulado más de 15 años de cotización ante el Instituto, se retiraron del servicio público, lo que ocurrió antes de que alcanzaran la edad mínima prevista en ese momento para acceder a la pensión por edad y tiempo de servicios. Tiempo después solicitaron tal pensión manifestando que ya cumplían el requisito de edad mínima que fue exigible años atrás, en la anualidad en que habían causado baja en el servicio, 2008 y 2013, respectivamente. El ISSSTE negó su pretensión, lo que fue considerado legal en la justicia administrativa contenciosa. Tales decisiones fueron impugnadas en sendos amparos directos. Un tribunal sostuvo que, conforme a la jurisprudencia 2A/J 81/2016, décima, los supuestos establecidos para la obtención de la pensión no se actualizan al momento en que los trabajadores dejaron de cotizar ante el instituto, sino que debía atenderse a la edad establecida para el año en el cual se solicita la pensión. El otro sostuvo que, conforme a tal jurisprudencia, si a la baja en el servicio se cuenta con las cotizaciones exigidas, pero no se ha cumplido la edad requerida en ese momento, entonces la pensión se podrá solicitar hasta que se cumpla la edad requerida al tiempo de la baja. Criterio jurídico. El otorgamiento de una pensión por edad y tiempo de servicios bajo el régimen del artículo 10º transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, exige que el solicitante alcance, entre otros requisitos, la edad mínima establecida en el esquema de incremento bianual aplicable en la fase de transición, de 2009 a 2018. Y no se define por la fecha de baja en el servicio ni por la fecha en que se haga la solicitud de la pensión. Justificación. El sistema pensionario previsto en el referido artículo 10º transitorio y el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del ISSSTE, establece un esquema progresivo de incremento bianual en la edad mínima requerida para acceder a la pensión por edad y tiempo de servicios. Tal esquema fue diseñado para garantizar la sostenibilidad financiera del actual sistema de pensiones incrementando gradualmente la edad mínima desde 55 años en 2009 a 60 años a partir de 2018. Así, siguiendo lo sostenido por el Pleno del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 229/2008. El derecho a la pensión por edad y tiempo de servicios no es un derecho adquirido al momento de la baja del servicio ni con la mera acumulación de años de cotización. En ese momento es una expectativa de derecho condicionada al cumplimiento de todos los demás requisitos establecidos en la normativa aplicable, tal como la edad mínima exigible. Por ende, no se determina por la fecha de baja o de solicitud de la pensión, sino que es necesario que según la anualidad que corre, se advierta que a ese momento ya se alcanzó la edad exigible. Sin que obste que el artículo 21 del citado reglamento prevea que el derecho al pago de esta pensión comienza al día siguiente de la última percepción salarial.
pues tal expresión debe interpretarse armónicamente con el propio artículo 10º transitorio y con el artículo 22 del referido reglamento, además de lo ya razonado, conforme a lo cual se exige la edad mínima especificada para el periodo correspondiente. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.